En este fragmento explico de forma concisa, pero detallada, profunda y totalmente científica por qué las aves son dinosaurios y reptiles. No obstante, este es un extracto de un vídeo más largo de mi canal llamado ¿Qué es realmente un dinosaurio?, donde pongo en contexto todo lo que explico aquí para que se entienda previamente y se pueda asimilar muchísimo mejor la idea. Así que, si no estás muy puesto en paleontología o incluso en biología y hay algunas cosas que no terminas de asimilar del todo, explicadas en este vídeo, te recomiendo encarecidamente que vayas a ver el otro. Y lo recomiendo en general porque además en ese vídeo hablo de curiosidades fascinantes y bastante poco conocidas sobre dinosaurios, animales prehistóricos en general e incluso nuestros propios ancestros y bueno, creo que merece muchísimo la pena. No obstante, me parece que la definición en sí misma merecía un vídeo aparte y que se entiende bastante bien de por sí. Aparte de eso, digo lo mismo que dije en el otro vídeo. En algunos momentos digo mal la palabra esfenacodóntido, así que mis disculpas. La palabra correcta es esfenacodóntido. Y a partir de aquí empieza la explicación precisa, taxonómica y científica completita sobre por qué las aves son indudablemente dinosaurios. Pero a ver, te habrás dado cuenta, supongo, que si digo que los dinosaurios son reptiles, pero digo que las aves son dinosaurios, parece que estoy diciendo que las aves son reptiles, ¿no? Pues sí, estoy diciendo exactamente eso. Las aves son reptiles y esta es una realidad taxonómica como la copa de un pino. Le duela a quien le duela, o sea, es una realidad y se han ganado la categoría tanto de reptiles como de dinosaurios con todo su derecho, con todos los honores y con toda su lógica. Y ahora voy a explicar por qué. ¿Por qué son reptiles? Vamos a obviar el hecho de que sean dinosaurios, que también, pero vamos a obviarlo para centrarnos simplemente en lo de los reptiles. Vale, para empezar, todos los reptiles tienen un ancestro común, que son los saurópsidos. Todo descendiente de saurópsidos es un reptil. ¿Qué podrías decir? Bueno, las aves pueden ser la excepción. Nosotros somos mamíferos, pero no somos pteromorfos ni somos terápsidos. Entonces podrían haber cambiado las aves y no ser reptiles. Bueno, es diferente porque nosotros no somos terápsidos, nosotros no somos pteromorfos, pero nosotros sí somos sinápsidos y sí somos esfenocodontios, como el dimetrodón, como los pteromorfos y como los terápsidos. Eso no ha cambiado. De la misma forma, todos los saurópsidos, todos los antepasados de los reptiles, han tenido como descendientes reptiles. O sea, todos los animales que tienen como ancestro común el saurópsido son reptiles. De la misma forma que nosotros somos esfenocodontios y sinápsidos, como los sinápsidos basales. Entonces, las aves evidentemente descienden de los saurópsidos como cualquier reptil. Saurópsidos basales que también eran reptiles. Todos los saurópsidos son reptiles, desde el primero hasta el último, incluyendo las aves. Que es que hablo de los saurópsidos basales como si los descendientes únicamente fuesen los reptiles y ellos también lo eran. Todos los saurópsidos, desde los primeros hasta los últimos, son reptiles. Esa es una cosa. Aún así dices, bueno, pero igual... No, pero bueno, vamos a seguir. Las aves conservan escamas de reptil en sus patas. Los reptiles, en su sentido tradicional, normalmente tienen escamas en todo el cuerpo o en gran parte del cuerpo, pero los aves las conservan en las patas y el resto de las escamas se han convertido en plumas. Que esa es otra. Las plumas que conocemos tienen su origen única y exclusivamente en las escamas reptilianas. Toda pluma parte de una escama reptiliana, de reptil. Entonces, las aves tienen sus escamas de reptil en sus patitas y luego tienen las plumas que son una evolución de las propias escamas de reptil. Además, las aves son diápsidas. Existen los cráneos sinápsidos, diápsidos y anápsidos. Nosotros tenemos los sinápsidos porque descendemos de los sinápsidos basales, que son estos esfenocodontios, los pteromorfos y posteriormente los terápsidos. Pero también existen los que tienen dos fosas temporales detrás de los ojos, los diápsidos, o los que no tienen ninguna, los anápsidos. Los esfenocodontios somos todos sinápsidos, tanto los pteromorfos, terápsidos, los mamíferos actuales. Los terápsidos evolucionaron en los mamíferos actuales, que se dividen en tres grupos, que son los que hay en la actualidad: placentarios, marsupiales y monotremas. Placentarios y marsupiales son animales vivíparos que dan a luz a sus crías y los monotremas son los mamíferos que ponen huevos, que sí, todavía se conservan. Y no solo el ornitorrinco, también está la equidna y más hay por ahí. Placentarios somos nosotros, por ejemplo. Los placentarios son los que desarrollan a la cría en el útero y luego le dan a luz. Y los marsupiales son los que desarrollan a la cría en la bolsa después de dar la luz. Vale. Tanto nosotros los mamíferos como los pteromorfos, los sinápsidos basales, somos sinápsidos. En cambio, en los reptiles hay mucha más variedad. Diápsidos, o sea, tienen dos fosas temporales tras los ojos, pero también existen casos de anápsidos, incluso de sinápsidos. Los sinápsidos en reptiles se dan por convergencia evolutiva, o sea, no partieron de sinápsidos, sino que convergieron de diápsidos a sinápsidos por alguna cuestión de conveniencia evolutiva. Y los anápsidos o bien se han conservado de sus formas básicas de cráneo básico de ancestros
amniotas de los saurópsidos, o bien han convergido evolutivamente posteriormente para volver a tener ese tipo de cráneo, como por ejemplo en el caso de las tortugas, los quelonios, que tienen un cráneo anápsido por convergencia evolutiva. O sea que nosotros los sinápsidos somos en una línea evolutiva únicamente sinápsidos, pero en los reptiles se pueden dar los tres casos. No obstante, los diápsidos solo existen en los reptiles. Los diápsidos son únicamente reptiles y las aves son también diápsidos, evidentemente. Así que sí, se han ganado completamente la categoría de reptiles. Ancestro común, escamas en su cuerpo, escamas que han evolucionado a plumas a partir de escamas reptilianas, puramente reptilianas. Cráneo diápsido, característica únicamente reptiliana. Completamente reptiles. Han ganado con todos los honores la categoría de reptiles, pero es que además la de dinosaurios también. Y entre las características que les hacen seguir siendo dinosaurios, también están las que subrayan todavía más que son reptiles. Vamos a ello. Características que les hacen ser dinosaurios con todos los honores. Como reptiles, tienen sus extremidades debajo de su cuerpo. No es una característica de reptil únicamente presente en los dinosaurios, pero sí una de las características que tiene este superorden. No obstante, sí que hay otras cosas únicas en dinosaurio de entre todos los reptiles que también tienen las aves. Por ejemplo, la cadera, Saurisquia u Ornitisquia. En este caso, la de las aves es Saurisquia, ellos descienden de saurisquios y siguen siendo saurisquios, pero por convergencia evolutiva acabaron con una cadera parecida a la Ornitisquia, como he comentado antes. Caderas tanto ornitisquias como saurisquias son característica exclusiva de dinosaurios, de reptiles, pero concretamente de dinosaurios. Y además sangre caliente, característica que se sepa por lo menos única en reptiles dinosaurianos. Plumas. El tema de las plumas, que son descendencia directa de escamas de reptil, que les hacen todavía más reptilianos a las aves, resulta que también es una característica que se sepa básicamente de los dinosaurios. Sí que hay algún otro reptil ancestral que presentaba algo parecido, pero las plumas tal y como se presentan en las aves son creación que se sepa hasta ahora única en los dinosaurios. Y eso que las plumas estaban presentes tanto en ornitisquios como en saurisquios, curiosamente, no solo en saurisquios, pero las aves pues han heredado esas plumas que vienen de escamas reptilianas, concretamente dinosaurianas. Las características de las caderas son estrictamente dinosaurianas, las plumas son, que se sepa, dinosaurianas, y el tema de las extremidades bajo su cuerpo y la sangre caliente son características que en reptiles se dan en dinosaurios. Y además, otra característica, la presencia de siringe, un aparato modulador del sonido exclusivo de las aves, que también es exclusivo de los dinosaurios. Y este aparato modulador solo se conserva en las aves. Se ha encontrado su presencia en fósiles de dinosaurios, por tanto parece ser una característica única de dinosaurios también, que han heredado las aves como también dinosaurios. Y aparte de todo esto, dices, bueno, sí, se parece mucho, no hay convergencia evolutiva, porque las aves son descendientes directas de los dinosaurios primitivos, quiero decir, y hay todo un registro geológico que lo demuestra fehacientemente, y mira que les costó admitirlo, pero lo demuestra, así que no es convergencia evolutiva, es herencia directa. Así que ya son suficientes características como para decir, seguir siendo dinosaurios, pero es que vamos más allá. La similitud morfológica también es excesiva con los dinosaurios saurisquios de antaño, patas, cráneo, caderas, extremidades superiores, al punto de no haber en general ningún cambio morfológico o fisiológico, ni interno ni externo, filogenético suficiente como para separarlas del superorden dinosauria en absoluto. Es que miradlos, por favor. Miradlos. Es que son dinosaurios. O sea, por favor, ¿qué más queréis? Se han ganado la categoría de reptiles y la de dinosaurios, pero con todos los honores, con toda la lógica y con todo su derecho. Por favor, reptiles y dinosaurios. Esto es un reptil y esto no es un reptil. Y esto nos lleva a otro dato súper interesante. Los dinosaurios no solo dominaron en el Mesozoico, en el Triásico, Jurásico y Cretácico. También durante parte del Cenozoico, la era que vino después. ¿Por qué? Porque durante el Cenozoico, parte de él, dominaron las llamadas aves del terror, realmente llamadas fororrácidos o forusrácidos, llamadas informalmente aves del terror, que al principio se sabía que tuvieron su dominancia básicamente en Centroamérica y Sudamérica, pero luego se supo que en Norteamérica también, y luego se han ido encontrando más en África, en Europa. Al final se piensa que probablemente dominaron, porque eran grandes depredadoras, de esa época el mundo entero. Aunque se sabe que por lo menos en América fueron dominantes y probablemente en más partes. ¿Por qué?
porque eran aves gigantescas, de 3-4 metros las más grandes, no voladoras, claro, porque antaño sí que había animales de gran envergadura que eran capaces de volar, pero con el tiempo los animales para volar han tenido que ser más pequeños. Ese es otro tema bastante interesante. Con esos tamaños no volaban, pero eran grandes depredadoras, eran como rapaces terrestres gigantes. También había algunas que volaban, sí, con envergaduras inmensas que incluso hoy en día nos parecerían gigantes, pero reinaron como grandes depredadoras. Es el reinado de las aves del terror. No me gusta mucho llamarlas así porque pobrecitas, los fororrácidos o forusrácidos. Pero eso quiere decir que los dinosaurios no dejaron de dominar. También lo hicieron parte del Cenozoico. Después del Mesozoico, pues siguieron durante parte del Cenozoico hasta que los mamíferos, que ya no estaban bajo el yugo de la dominancia de los dinosaurios, pues empezaron a desarrollarse más, a convertirse en grandes depredadores y, al parecer, fueron ellos los que hicieron que las aves dejaron de ser tan dominantes y las aves más grandes, las depredadoras más inmensas, pues desaparecieron. Realmente no se sabe muy bien por qué, solo se especula. Puede haber más razones. De hecho, se sabe muy poco de las aves del terror, de los fororrácidos, porque de hecho hay muy pocos paleornitólogos en el mundo. Cuando un animal ha prevalecido por menos tiempo, pues más difícil todavía que existan fósiles y encontrarlos. Pero es que además hay muy poco paleornitólogo en el mundo, menos de 100 en el mundo. O sea que está complicado, hay muchísimo que explorar en este tema. Pero bueno, los dinosaurios siguieron dominando un tiempo, vamos.